Buenas tardes con todos, estimados alumnos, quien les habla la doctora Delinda de la Cruz, reumatóloga del Hospital 2 de Mayo. Vamos a empezar la clase, la segunda parte de lo que es reumatología. El día de hoy, dos temas, o tres, si es que avanzamos rápido, avanzamos tres temas que son muy preguntados, así que necesitamos que estén muy atentos. Y vamos a empezar con lo que es vasculitis, luego proseguimos con lupus, luego artritis séptica y si nos da el tiempo, microcristales. ¿Sí? Vamos viendo cómo avanzamos. No vamos a acelerar mucho porque necesito que entiendan cada uno de los temas. ¿Sí? Pero para ello necesito que estén con sus 5 sentidos para que puedan entender. Yo considero, buenas tardes con todos, buenas tardes Karen, Edgar, Gina, buenas tardes. Considero que si ustedes están atentos, miran, son 3 horitas que ustedes tienen que invertir. Yo creo que es suficiente porque van a estar grabando, van a estar escribiendo y van a estar escuchando. Y si es posible, pronunciando doble ahí en sus casas, ¿sí? Porque necesito que se les quede sumamente grabado. Vasculitis es un tema muy preguntado. Es un poco complejo, pero hoy haré todo lo posible para que ustedes puedan entender. Básicamente es una enfermedad sistémica, ¿sí? Es un grupo muy amplio, ¿sí? Puede afectar cualquier órgano de nuestra economía. Sin embargo, necesitamos saber los estigmas clásicos de cada vasculitis. Quiere decir, las marcas clásicas de cada vasculitis. Diagnóstico de vasculitis es muy complejo, ¿sí? Pero hoy día van a aprender cuál es el estigma básico de cada vasculitis. Esto reumatología en la vida real es muy amplia, pero en sus casos clínicos siempre les van a preguntar casos clásicos. Así que si ustedes aprenden con las imágenes que les voy a mostrar, los casos clásicos, una imagen de un paciente con ese tipo de vasculitis, van a poder responder adecuadamente. ¿Sí? Por eso les he puesto muchas imágenes aquí. Y vamos a empezar con la definición, luego la etiología, clasificación, vasculitis de vaso grande, vasculitis de vaso pequeño, vasculitis de vaso mediano y vasculitis de vaso pequeño. ¿Sí? Empezamos. Listo. Aquí, en esta imagen, tenemos un vaso sanguíneo normal. Primero vamos a ver lo normal. Ya saben que el vaso sanguíneo está conformada por 3 capas, su capa íntima, capa media y capa externa o adventicia. La capa íntima se entrecorta un poquito. A ver, déjenme ver con qué internet estoy. Un ratito, un segundito, por favor. Si todos me escuchan entrecortado. Un segundo. Vamos a arreglar esto. Un segundito. Sí, estoy con la conexión correcta, así que vamos a seguir. Ya, entonces vamos a continuar. Sí, me escuchan muy bien, perfecto. ¿Ya? Cualquier duda, por favor, me escriben, yo voy a estar atenta. Ahora sí, nos ponemos al tanto, nos ponemos alerta y empezamos estas 3 horas full. Miren, aquí tenemos un vaso normal, lo que les decía que existe 3 capas. Una capa íntima, donde está el endotelio, su capa basal, una capa media, donde está la capa muscular, y una capa externa, donde está la adventicia. Esto es un vaso totalmente normal. ¿Qué sucede en la vasculitis? En la vasculitis hay una hiperproducción de factores de la inflamación, interleuquina 1, 6, 8, interferón gamma, interferón alfa, que en realidad, ahorita lo explicamos, van a tener un detonante básicamente genético, va a ser por virus, por bacterias, en realidad es multifactorial y todas son teorías, ¿sí? Esa parte vamos a obviarlo y ya instaurándose en la parte de la inflamación, ¿qué es lo que hace la vasculitis? Primero, se inicia en la capa del endotelio.
¿sí? La capa del endotelio se empieza a engrosar, se empieza a lesionar, ¿sí? Y hay aumento de tromboxanos, citoquinas, vienen los macrófagos, vienen los linfocitos T, B, todo lo que es la inmunidad innata y también la inmunidad adaptativa. Esto hace que estas capas se vayan lesionando. Posteriormente se daña lo que es la capa muscular, se va engrosando, se ve edematizando y luego la capa adventicia. Ahora, si ustedes se dan cuenta, conforme va aumentando el daño, la luz del capilar, o puede ser del capilar, de la arteria, de la vénula, se va achicando. ¿Y qué es lo que transporta el vaso? Lo que transporta el vaso son nutrientes, sangre, oxígeno. Si es que un órgano está irrigado por esta arteria, ese órgano no va a tener la cantidad suficiente de nutrientes, de oxígeno para poder vitalizarse. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a ese órgano? Se afecta, se necrosa. Dependiendo qué tipo de vasculitis sea, van a tener características especiales. Ahora, va a haber una disminución del flujo sanguíneo y va a haber necrosis. Ahora, conforme va avanzando la enfermedad, esta capa se daña, hay necrosis y la capa muscular se va adelgazando. Se adelgaza, como pueden ver aquí, ¿sí? Y llega un momento en que se hace tan delgado que se empiezan a formar aneurismas. No se da en todas las vasculitis, pero sí en algunas, básicamente en dos, ya que se les quede grabado porque eso también ha venido en examen. Ahora, existen a nivel general varios tipos de vasculitis. Existe unas vasculitis idiopáticas, que es la que vamos a ver ahora. No se ha encontrado una causa específica, es multifactorial. Existen unas vasculitis secundarias a procesos infecciosos, pueden ser bacterias, ¿sí? Pueden ser virus, ¿sí? Dentro de las bacterias, lo más común es el estreptococo o el estafilococo, pero puede haber bacterias también gastrointestinales, salmonella, yersinia, también las micobacterias. Por otro lado, tenemos a las grandes imitadoras que lo vimos en la clase anterior, la hepatitis B, la hepatitis C, ¿sí? Y la hepatitis A también está en este grupo y los citomegalovirus. El VIH, que también es gran imitadora, ya no se olviden, subrayen ellas. Varicela zoster, parvovirus. Ahí, por ejemplo, el parvovirus, para hacer un realce a este virus, es que este parvovirus, aparte de generar vasculitis, también puede generar anticuerpos falsos positivos. Por ejemplo, un anticuerpo en realidad no es un anticuerpo marcador de la vasculitis, pero es un anticuerpo marcador de lupus. El anti-DNADS puede ser provocado y producido para su producción por el parvovirus. Así que hay que tener cuidado, ya mientras no haya la clínica, pero sí el anticuerpo, vamos a ir viendo cómo hacemos el diagnóstico, ¿ya? Otro tipo de bacterias, las espiroquetas también generan vasculitis, la borrelia, los hongos, la nocardia, aspergillus, criptococo. Ahora, existe otro gran grupo, un grupo muy grande, que también son las grandes imitadoras, como lo dijimos en la clase, en la primera clase. ¿Cuáles son? Los procesos malignos, las neoplasias hematológicas, las neoplasias sólidas. Existen otros medicamentos, drogas en general, que también producen vasculitis. Y las conecticopatías se me fue porque ahorita tengo un sonido allá afuera, por eso me he puesto los audífonos, o colejanopatías, perdón, ¿sí? Entonces, dentro de este grupo de colejanopatías, lo que hacemos es lo siguiente, los agrupamos en artritis sistémicas y artritis localizadas. Ya ahora, en este grupo existen dos colejanopatías en la cual producen vasculitis, la más frecuente, ya lo que es el lupus, lo que es la artritis, ya lo que es el lupus, lo que es la artritis.
Ahora, si ustedes se acuerdan de la artritis de la clase pasada, les dije que también daba compromiso sistémico. Uno de ellos era la vasculitis. Puede ser vasculitis que afecta el sistema nervioso periférico, dando pie caído. Puede ser una vasculitis que afecte el sistema gastrointestinal con necrosis gastrointestinal. Puede ser vasculitis a nivel renal, dependiendo. El lupus también puede dar lo mismo, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta parte, vasculitis podría dar cualquier patología infecciosa, neoplasias, conecticopatías, drogas, ¿sí? Entonces, pero el día de hoy vamos a hablar solo de las vasculitis idiopáticas, porque son las vasculitis en las cuales viene más preguntas, ¿sí? Pero tengo que aclararles esto porque en la vida real existen estas otras vasculitis. Ahora, tengamos en cuenta que tenemos una distribución en cuanto a la circulación. Primero vienen las arterias, luego vienen las arteriolas, los capilares, las venas, las vénulas y las venas. Ahora, ¿qué zona afecta la vasculitis? Las vasculitis pueden afectar cualquiera de esas zonas. Aquí están dibujadas las arterias y las venas. Bueno, clasificadas ahí, arterias y venas, ¿sí? Puede afectar venas, puede afectar arterias, capilares. Ahora, de acuerdo al tamaño, tenemos una vasculitis de vaso grande, cuyo tamaño de vaso va a ser mayor a 1 centímetro, y ahí va a estar la aorta y sus ramas, ¿sí? Y la clínica va a tener que ver con la irrigación de las zonas que dé la aorta y sus ramas. La otra es la vasculitis de vaso mediano, que su tamaño va a ser entre 300 micras a 1 centímetro. Ahí están las arterias viscerales. Entonces, básicamente la clínica va a ser en los órganos viscerales. Luego están las vasculitis de vaso pequeño, que van a tener un tamaño menos de 300 micras. Ahí están las arteriolas, las capilares y las vénulas. Y la clínica justamente va a estar asociada a esa afectación. Ahora, veámoslo más detenidamente. Aquí está dibujado la arteria, la aorta, las arterias, la arteriola, el capilar, la vénula y la vena, ¿sí? Como se dan cuenta, las vasculitis pueden afectar todas esas zonas, ¿sí? Ahora, voy a poner aquí mejor el puntero. Aquí está, ahí está, listo. Aquí tenemos vasculitis de vaso grande, vasculitis de vaso mediano y vasculitis de vaso pequeño. En la vasculitis de vaso grande vamos a tener dos vasculitis muy representativas, ¿sí? Una arteritis granulomatosa en pacientes mayores de 50 años, subrayen mayores de 50 años, y una arteritis granulomatosa en menores de 50 años. Ambos son granulomatosas. ¿Qué quiere decir? Que en la anatomía patológica, cuando se hace la biopsia, van a encontrar granulomas. Ahora, la arteritis granulomatosa que da a mayores de 50 años es la arteritis de células gigantes o la arteritis de Horton con H, ¿sí? Ahora, la otra vasculitis es la arteritis granulomatosa en menores de 50 años, que es la arteritis de Takayasu, que es más frecuente en mujeres, ¿sí? Voy a escribirlos acá. Aquí es en adultos mayores, ¿sí? O enfermedad de Horton o de células gigantes, y aquí esta arteritis de Takayasu da a menores de 50 años a pacientes mujeres, por lo que en general menores de 50 años. Ahora, la vasculitis de vaso mediano
son vasculitis que su clínica es necrotizante. Van a encontrar úlceras, ¿sí? No solo en la piel, sino también en la anatomía patológica, microúlceras. Ahora, dentro de la arteritis necrotizante, que afecta piel, afecta sistema nervioso central, periférico, está la poliarteritis nodosa, lo que nosotros denominamos PAN con N, ¿sí? Y dentro del otro grupo está la arteritis necrotizante con síndrome MCLN, que es mucocutáneo linfonodular. El MCLN es mucocutáneo linfonodular, ¿sí? Lo vamos a ver, justamente afecta a las mucosas, ¿sí? Afecta los ganglios, y ahí está la enfermedad de Kawasaki, que básicamente es una vasculitis que da a niños. ¿Ya? Ahora, nos vamos al último grupo, que es la vasculitis de vaso pequeño. En la vasculitis de vaso pequeño tenemos dos grupos. Este primer grupo, que si ustedes se dan cuenta es ANCA negativo, y este segundo grupo, que es ANCA positivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ustedes, por lo general, yo he visto algunos alumnos que cada vez que hablamos vasculitis, decimos, vamos a descartar vasculitis, lo primero que hacen es pedirle ANCA. Por más de que tenga una vasculitis clínica de vasculitis de vaso grande, de vaso mediano, doctora, le pedimos ANCA. Y no es así. Solo le van a pedir ANCA, que son los anticuerpos anticitoplasmáticos nucleares del neutrófilo. Solo le van a pedir este anticuerpo a los pacientes que tienen clínica de vasculitis de vaso pequeño, porque es un marcador de vasculitis de vaso pequeño. No es un marcador de vasculitis de vaso mediano ni grande, es un marcador de vasculitis de vaso pequeño, ¿sí? Entonces, existen en vaso pequeño ANCA negativo y ANCA positivo. Lo que sí o sí tienen que aprender es los de ANCA positivo, que siempre vienen en el examen. Estos también han venido, pero más estas. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con ellas. La vasculitis sin asma y sin granulomas es la poliangeitis microscópica, la PAM con M. ¿Ya? La PAM con M es de microscópica, es una vasculitis de vaso pequeño. PAM con N de nodosa es una vasculitis de vaso mediano. ¿Ya? Eso lo tienen que tener muy claro. Ahora, la otra vasculitis con granuloma, pero que no tiene asma, es la granulomatosis de Wegener. ¿Sí? El otro tipo de vasculitis, que es vasculitis eosinofílica, con asma y que tiene granulomas, el que tiene todo, que tiene asma y que tiene granulomas, es el síndrome o vasculitis de Schurer-Strauss. Estos son sus epónimos en realidad. ¿Ya? Ahora, para que lo tengan claro, no asma, no granulomas, PAN. Granulomas sin asma, Wegener. Con asma, con eosinófilos, ¿sí? Con granulomas, Schurer-Strauss. ¿Ya? Ahora, nos vamos al otro grupo, a la vasculitis no asociada a ANCA, sino asociada a inmunocomplejos, ¿ya? Básicamente complemento. Ahí tenemos a la más común, a esta de aquí, que está mediada por la inmunoglobulina A, que es la púrpura de Heno-Scholden, ¿ya? La otra, en este grupo están las vasculitis que lo produce el lupus, la vasculitis que lo produce la artritis reumatoide, ¿sí? Y otras vasculitis que en realidad está asociado a autoantígenos múltiples, que puede dar compromiso de cualquier órgano. Pero básicamente como secundaria solo quiero que tengan en su cabecita lupus y artritis reumatoide, que pueden dar vasculitis secundaria al lupus, vasculitis secundaria a la artritis reumatoide. Por otro lado, tenemos a las crioglobulinas,
¿sí? A las vasculitis generada por crioglobulinas. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de vasculitis? Existe unas globulinas, porque son globulinas, inmunoglobulina GM, son varios tipos GMA, que frente a fríos menores de 4 grados se van a precipitar, y al precipitarse van a generar que la sangre se espese, ¿sí? Que la textura de la sangre esté mucho más alta, la viscosidad de la sangre se eleva y va a haber obstrucción de los pequeños vasos y va a provocar necrosis por obstrucción. Entonces, a este tipo de vasculitis se llama las vasculitis crioglobulinémicas, que se producen por disminución de temperatura, ¿sí? A menor de 4 grados, 4 grados Celsius. ¿Ya? Y esta está asociada a un virus, que es el virus de la hepatitis C, ¿ya? Hepatitis C está asociado a la vasculitis por crioglobulinas. C de crioglobulinas y C de hepatitis C, ¿ya? Porque hay una pregunta de examen también, ¿qué tipo de virus está asociado a las crioglobulinas y qué tipo de virus está asociado a la PAM? Que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y otros tipos de vasculitis de otros orígenes, ¿sí? Que pueden afectar otros órganos internos. Y existen también vasculitis de vaso variable, que afectan vaso pequeño, vaso mediano y vaso grande, como es en el caso de la enfermedad de Behçet, ¿sí? Que es un tipo de vasculitis que se caracteriza porque hay úlceras orales, úlceras genitales de manera intermitente, más de 3 veces en un año. ¿Sí? No es una vasculitis frecuente en Perú ni en América Latina, es una vasculitis que tiene una distribución de la ruta de la seda por el Mediterráneo. Entonces, toda esa zona, porque hay un antecedente o marcadores de HLA que predisponen a ese tipo de vasculitis. ¿Sí? Simplemente recordar que la vasculitis de Behçet afecta las mucosas, boca, genitales y que afecte el ojo. Lo vamos a ver en el resumen al final de vasculitis, ¿sí? Si tuviesen alguna pregunta, por favor, lo apuntan y lo vemos al final, para no interrumpir la clase, ¿ya? Ahora, ya hemos visto que afecta a todos los tipos y tamaños de vasos, ¿sí? Pequeño, vasculitis leucocitoclástica. Esta vasculitis leucocitoclástica se presenta en todas las vasculitis de vaso pequeño. Esto es básicamente, es una vasculitis que afecta piel, ¿ya? Puede ser una vasculitis que se presenta como órgano único, solo piel, pero esta manifestación de vasculitis leucocitoclástica también puede ser una manifestación general de otro tipo de vasculitis que afecte, por ejemplo, la de Wegener puede afectar el riñón, puede afectar las vías respiratorias altas, bajas y también la piel, pero dentro de su manifestación histológica, siempre en una vasculitis va a ser leucocitoclástica. Esto también ha venido alguna vez en un examen, ¿sí? Vasculitis de piel, ¿sí? Lo característico en anatomía patológica es la leucocitoclastia. Ahora, aquí vasculitis de vaso pequeño y un poquito agarra vaso mediano, pero predominantemente pequeño, es de la púrpura de Heno-Scholden, ¿ya? Y también aquí es la vasculitis antimembrana basal glomerular, ¿ya? La de Pasteur, que no lo vemos mucho, pero se caracteriza por un síndrome de pulmón-riñón, ¿sí? Daño del pulmón, hemorragia pulmonar, y daño del riñón, una glomerulonefritis. El otro tipo de vasculitis, la PAM microscópica, esto es un nombre antiguo en realidad, actualmente se llama PAM poliarteritis microscópica, así a secas.
historia de vasculitis es muy amplia y ustedes van a encontrar así pan microscópica y pan a secas, pero en realidad actualmente esta pan microscópica que le llamaba poliarteritis nodular microscópica es simplemente pan a secas y la poliarteritis nodosa es de vaso mediano, ¿sí? Se quedó ahí. Ahora, la de vaso pequeño, ¿sí? También está la de Wegener y la de Schuster-Strauss. No se olviden, ahorita hablamos de las características especiales. Y la de vaso mediano, la PAN con N, y la de Kawasaki, que es en niños. Y la arteritis de celos gigantes, o también llamada enfermedad de Horton, o arteritis de la temporal, ¿sí? Está dentro del grupo de las arteritis, de las vasculitis de vaso grande. Aquí también está la de Takayasu. Ahora, en cuanto a la histología, este simplemente es un resumen. En la de Schuster-Strauss, lo característico en la histología es que va a haber eosinófilos. En la PAN, en la vasculitis de vaso mediano, polimorfonucleares. Y en la granulomatosis de Wegener, que se caracteriza porque necrosis, va a haber macrófagos. ¿Ya? Eso para recordarlo histológicamente. Ahora, esto de aquí considero que lo deben sacar en un post-it pequeñito, ¿sí? Para que lo lean 3 días antes del examen, porque a veces es un poco al inicio difícil de recordarlo, pero cada una de estas tipos de vasculitis de vaso grande, vaso mediano y vaso pequeño tienen características especiales, ¿sí? Ya les dije que la de vaso pequeño son las únicas que ustedes podrían pedirle ANCA, ¿sí? Hay 3 vasculitis positivos a ANCA, las 3 primeras, la de Wegener, la de Schuster-Strauss y la panarteritis microscópica o poliarteritis microscópica, ¿sí? El mismo nombre, ¿sí? Sino que en la historia de la medicina, en realidad reumatológica, ha ido cambiando de nombre, pero es lo mismo, pero siempre es con M, la vasculitis de vaso pequeño, microscópica. Ahora, la de Henoch, recuerden que es mediada por la inmunoglobulina A, ha venido también en examen. Las crioglobulinémicas está asociada a la infección por el virus de la hepatitis C. Crioglobulina se escribe con C, hepatitis C, ¿ya? Como para que se acuerden. Y la angeitis leucocitoclástica cutánea, que es la vasculitis leucocitoclástica, ¿ya? Solo es de piel, pero esto cuando solo afecta un órgano, que es la piel. Hay otro tipo de vasculitis, estas otras, ¿sí? La de Wegener, Schuster-Strauss microscópica, también pueden afectar la piel y su anatomía patológica va a ser una vasculitis leucocitoclástica. Ahora, los anticuerpos anticitoplasmáticos del neutrófilo son de 2 tipos, ¿sí? El ANCA-C o proteinasa C3, ¿ya? Y el ANCA-P o mieloperoxidasa. Esos son sus nombres. ANCA-C o antiproteinasa 3 o ANCA-P o mieloperoxidasa, ¿sí? Ahora, ustedes quizá por ahí tengan la duda, ¿cuál es más sensible, cuál es más específica para vasculitis? Podemos encontrarlo como características especiales, ¿sí? Nosotros podemos acá darnos cuenta que estos marcadores son sensibles, pero no son específicos, ¿sí? Lo encuentran en la granulomatosis de Wegener, microscópica, en la glomerulonefritis idiopática, que solo afecta el riñón, en la de Schuster-Strauss y también en la poliarteritis nodosa, ¿sí? Que es una vasculitis de vaso mediano, ya, pero en menos porcentaje. Entonces, si bien es cierto, les dije que esto es un marcador netamente como característica especial y como criterio para hallar el diagnóstico de vasculitis de vaso pequeño, también podrían encontrarlo en otro tipo de vasculitis, ¿sí? Es sensible, pero no son específicas.
¿ya? La sensibilidad, por ejemplo, en la granulomatosis de Wegener para la proteína 3, el ANCA-C, es del 85%. Y la sensibilidad del ANCA-P en la de Schur-Strauss es del 60%. Con esto, ¿yo qué puedo decir? Si yo tengo mi paciente y tiene una vasculitis clínica de vasculitis de vaso pequeño, le pido ANCA y me sale ANCA-C, probablemente me vaya más para una vasculitis de Wegener. Si me sale un ANCA-P, me vaya para un Schur-Strauss. Pero ¿qué es lo que va a definir? La clínica. Y un marcador especial para la poliangitis microscópica en realidad no es ni muy sensible, mucho menos específica, cualquiera de los dos. ¿Sí? Puede ser cualquiera de los dos, positivo, o uno de ellos. Habiendo hecho ese resumen, en realidad es un resumen, vamos fijando ya conceptos. Empezamos con la vasculitis de vaso grande. En la vasculitis de vaso grande tenemos dos, básicamente, la arteritis de la temporal, ¿sí? Y arteritis de Takayasu. Se llama arteritis de la temporal porque afecta justamente la arteria temporal y sus ramas, ¿ya? Y la clínica va a estar relacionada a la irrigación y las zonas que irriga la arteria de la temporal, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, va una hacia el lado frontal, hacia el lado de la cabeza, parietal, y hay una que se va a ir a la parte maxilar, sus ramas, ¿sí? Ahora, generalmente, como van a ver en la foto, y esto quiero que se lo graben, miren el cabellito de esta señora, se da en pacientes adultos mayores. Si ustedes se dan cuenta, esto es una paciente con canitas. Aquí está dibujada, y si se nota, en realidad es una foto, la arteria de la temporal externa, ¿sí? Está engrosada. Si ustedes presionan esta zona, la paciente va a fijar de dolor, porque anatómicamente, histológicamente, van a ver esta imagen. La luz totalmente obstruida, las diferentes capas, tanto del endotelio, la capa media, la capa adventicia, van a estar totalmente engrosadas. No va a haber una circulación adecuada. Entonces, si no hay una circulación adecuada en la cabeza, ¿qué es lo que va a producir? Cefalea. Es una cefalea localizada. No es difusa, es una cefalea localizada de reciente inicio. Hola, hola. Es una cefalea localizada. Hola, hola, ¿me escuchan? Es una cefalea localizada de reciente inicio. Eso es su característica. Se da, como les dije, en adultos mayores de 50 años. Afecta las arterias de las temporales. Si ustedes presionan, como le dije, le va a doler porque está inflamado. Entonces, otro criterio son arterias temporales dolorosas. Y si el lumen de esta arteria está disminuida, está aplanada, ¿qué va a pasar con el pulso? El pulso va a estar disminuido. Como es una vasculitis, como su mismo nombre lo indica, termina en itis, es inflamación. ¿Qué va a pasar? La velocidad de sedimentación globular, que es un marcador de inflamación, va a estar superior a 50. El punto de corte del USG es 20. ¿Sí? Hasta 20 aceptamos como normal. Sin embargo, en la vasculitis de la temporal tiene que llegar mayor a 50 para que cumpla criterio, ¿sí? Y el otro criterio es la biopsia, ¿sí? En la biopsia, pues vamos a ver las mismas imágenes que estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, capten esto, una vasculitis de vaso grande que dé a un adulto mayor con dolor de cabeza, dolor a la digitopresión en la zona de la frente, BCG elevado, se va a tratar de una vasculitis de Horton o una vasculitis de la arteria de la temporal. Esos son sus nombres.
y básicamente va a afectar dando dolores de cabeza. Una ramita se va a ir al ojito, ¿sí? Una ramita y va a dar compromiso ocular. Básicamente, cuando se obstruye ese vasito, que es una emergencia reumatológica, la paciente va a tener amaurosis fugax, va a perder la visión de manera brusca, ¿sí? Entonces, eso es una emergencia reumatológica, llegan así por pérdida de visión, le palpas la parte de la frente, de la sien, y hay mucho dolor. Es una emergencia. Si ustedes no tratan a tiempo a ese paciente, el paciente pierde la vista. Entonces, ahí le damos pulsos de metilprednisolona, ¿sí? Solo en caso de compromiso ocular, así de manera brusca, ya pulsos. Pero si no, solo es corticoides bioral. Por otro lado, si ustedes se dan cuenta, hay una rama que va a la mandíbula. Si esa rama está afectada, está hinchada, no hay sangre que pueda irrigarse toda esa zona, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una claudicación mandibular. Los pacientes van a manifestarles que están masticando, están consumiendo popcorn, están consumiendo un pancito y se les cansa la mandíbula, no pueden terminar de comer. Quiere decir en ese tipo de paciente que se está afectando la arteria de la maxilar inferior, maxilar superior, básicamente. Entonces hay claudicación al masticar. Eso es la clínica real de una vasculitis de vaso grande, de Horton o arteritis de la temporal. Ahora, este tipo de vasculitis, miren en la imagen C y en la imagen D, está asociada a otra enfermedad. ¿Sí? Existe otra enfermedad que está dentro de las vasculitis también, que se llama polimialgia reumática. Esta vasculitis se asocia a la polimialgia reumática. Escriban, por favor, polimialgia reumática en los pacientes que tienen vasculitis de vasos grandes. ¿Y cómo se caracteriza esta enfermedad? También van a tener un BCG elevado, ¿sí? Mayor a 50, y a la vez, mayor a 50, y a la vez lo que va a pasar es lo siguiente. ¿Ven esta imagen? Está eritematoso toda esta zona, en realidad es para describirles que en esa zona que hemos marcado como rojo va a haber dolor. Los pacientes se van a quejar de dolor, dolor en hombros, dolor en caderas. Si ustedes le hacen, porque es una enfermedad inflamatoria también, una ecografía de hombro, van a encontrar tenosinovitis, líquido en la sinovia de la porción larga del bíceps. Si ustedes le hacen una ecografía a nivel de la cadera, van a encontrar líquido en la articulación coxofemoral, ¿sí? Que por el laboratorio van a encontrar un BCG elevado. Entonces, paciente adulto mayor con cefalea, amaurosis fugax, claudicación mandibular, con dolor de hombros, dolor de caderas de manera muy intenso, BCG elevado, piensen en esta enfermedad, ¿sí? ¿Cómo se trata? El tratamiento, aquí lo van a colocar al costadito, solo es corticoide. Corticoide. Ya, ambas enfermedades solo se tratan con corticoides, es más, a dosis medias, a dosis bajas. Solo damos pulsos de metilprednisolona, que son pulsos, son dosis muy altas en el caso de que haya afectación ocular, ¿sí? Listo. Entonces, esas imágenes no se olviden.